Buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí nuevamente estamos desde estos canales y gracias por poder entrar a su casita. Somos Eclesia, Pastores Unidos para la proclamación de este Evangelio. Vamos a orar y pidiéndole al Señor para poder dar inicio a este tema tan maravilloso. Oremos, Padre, que estás en gloria. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar en este lugar, Padre, para poder llevar el mensaje, Señor, para que tus hijos, Padre, puedan ser bendecidos, Señor, que puedan ellos entender y poder, Señor, saborear, Padre, este mensaje, Padre. Señor, bendice a cada uno por nombre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Padre. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar nuevamente con este tema tan maravilloso que es la oración. La oración. El segundo ejemplo de piedad que Cristo comenta es de la oración. Como ya hemos indicado, empieza su discurso siguiendo las estructuras de los otros dos ejemplos. Habla acerca de la limosna, el ayuno, pero luego se sale de este marco agregando enseñanzas complementarias acerca de otros aspectos de la oración. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Podemos dividir esta sección pues en 4 partes. El peligro de convertir la oración a Dios en una ostentosa manifestación pública de piedad. Por eso el versículo 5:6 habla: y cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto es lo que es la parte que sigue de la misma fórmula que es la enseñanza sobre la limosna y el ayuno. El peligro de creer que Dios escuchará más nuestras oraciones si amontonamos palabras repetitivas. Muchas veces hemos caído en esto, hemos tenido quizás una secuencia muy diferente. Quizás nos hemos acostumbrado a hablar muchas cosas y muchas veces no van encajadas a la oración que nos enseña el Padre, sino que empezamos a orar y empezamos a meter y a amontonar palabras repetitivas. Por eso dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, tenemos que nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestras oraciones que estamos haciendo, si es agradable delante de Dios,
y si no estamos agregando cosas que realmente no le agradan al Señor. Por eso es que Él dice que no usemos vanas repeticiones. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Elías hizo aquel, cuando retó a los de Baal para que ellos pues retaran pues de una forma como él diciéndoles a ellos, bueno, yo tengo a mi Dios y ustedes tienen a los suyos, pues entonces empecemos pues, ustedes hagan lo que ustedes creen hacer y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Elías estaba seguro de lo que era tener a un Dios todopoderoso, pero los Baales estaban, los profetas de Baal, ellos estaban totalmente errados. Y ellos dicen que empezaron a sacrificar este animal que ellos llevaban, como es un becerro o algo por así, y ellos lo mataron desde temprano y empezaron toda la mañana a hacer sus oraciones, a clamar a Baal, pero ellos no tenían otras palabras, sino que solo ellos sacaban estas palabras. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir evitando porque caemos en una rutina y Dios no es un Dios de rutina, sino que nosotros tenemos que ser muy concretos para la oración. Por eso el Padre nuestro dado por el Señor como paradigma de la oración sencilla, llana y directa. Por eso habla el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La explicación y la elaboración de la idea de que Dios perdona nuestras deudas solo si nosotros perdonamos a nuestros deudores. En este capítulo miraremos solo la primera parte. La oración es una pieza fundamental en toda vida, en toda una vida piadosa. Es o debe ser la expresión natural, sublime de toda relación auténtica con Dios. Mientras vivamos de espaldas a Dios, por supuesto, no obramos, o si acaso obramos, nuestras plegarias no eran más que palabras religiosas, divorciadas de toda relación vital con Dios. Pero ahora, habiéndonos convertido y vuelto al Señor, se establece una relación con que encuentra una expresión natural en la oración. Llama la atención que cuando Pablo se convierte en el camino de Damasco, aquel mismo Saulo de Tarso que había rezado 3 veces al día a lo largo de toda su vida, Dios dice, he aquí, estando él orando. La oración es la marca distinta del auténtico Hijo de Dios. Por eso me llama la atención cuando habla allí en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 11, y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Veamos qué cambio. Él venía de una religión, él venía de una religión y se había acostumbrado no a la oración, sino que quizás al rezo, a eso se había él acostumbrado. Pero cuando él ahora que el Señor ya lo toca, ya el Señor pues lo hace hijo de él ya tiene un cambio radical. Y el Señor le dijo, levántate, le dice a Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso, porque he aquí él ora. Sin embargo, cuando la relación con Dios no existe o cuando solo es una relación ficticia de peso, de piedad, la oración se convierte en un deber pesado, rutinario, en algo que tenemos que practicar para mantener ante los demás nuestra imagen de personas piadosas, pero que no sale de nuestro corazón. Así era la oración de algunos de los judíos en tiempos de Jesús. Cumplían fielmente con sus deberes devocionales, rezaban en el templo, en las sinagogas, tanto en la oración colectiva como en la privada, practicaban oraciones matutinas de mediodía y vespertinas, pero para muchos de ellos la oración se había convertido en un deber público, más que en una expresión auténtica de su fe en el Señor. Les interesaba más ser vistos por sus vecinos y que escuchados por Dios. No es que la Escritura condena a la oración colectiva o pública, al contrario, la aprueba. Ni siquiera desaprueban la oración privada en lugares públicos. En la parábola del fariseo y el publicano, Cristo mismo criticó la manera que el fariseo oraba. Ahí en Lucas capítulo 18 habla acerca de cómo, oiga lo que dice, verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero no en el lugar ni la postura debemos suponer, pues, que cuando recomienda que los discípulos oren en la intimidad de sus aposentos, no está prohibido toda clase de oración en lugares públicos, sino solo denunciando la ostentación como motivación para la oración. El énfasis del versículo 5 recae sobre la frase para ser visto por los hombres. Los discípulos no deben ser como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En muchas ocasiones es perfectamente correcto y necesario ponerse en pie para orar. En otras ocasiones tendremos que dirigir en oración a la congregación reunida. Ahí uno de los Salmos 55:7 y Daniel 6:10, si usted puede apuntarlo, Hechos 3:1, según Josefo citado, las oraciones públicas en el templo se hacían 2 veces al día, en la mañana, temprano y a la hora novena. Así practicaba Daniel, oraba 3 veces. También cuando parecían mirar hacia arriba en sus oraciones, su intención miraba hacia abajo buscando ovaciones. Para un ejemplo de la oración colectiva en la iglesia primitiva, ahí en Hechos 4:24 al 31, para ejemplos veterotamestarios, ver la oración de Salomón, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14 al 42, o la de los levitas en Nehemías, capítulo 9, verso 5 al 38. La oración hecha en público no es de suyo, ni reprochable, ni vana, siempre sea expresión de una piedad auténtica. El publicano también oró puesto en pie, y esto lo dice en Lucas capítulo 18, verso 13, porque este era en tiempos bíblicos la postura normal para orar. Al menos los mismos discípulos no lo entendieron así, sino que siguieron utilizando el templo como lugar de oración. Entonces la asamblea pública incluso puede ser necesario orar
a veces en las esquinas de las calles. A fin de cuentas, si el discípulo se toma en serio lo de orar sin cesar, lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Según el mandamiento, orad sin cesar para no caer en tentación. Algunas veces su oración coincidirá con una esquina. Cristo mismo, aunque buscaba la soledad para estar con el Padre, solía asistir a la sinagoga y participar en la oración colectiva. Lo malo no es el carácter público de la plegaria, ni el lugar de oración en sí, sino el afán del alarde espiritual que nos hace elegir un lugar público cuando podríamos orar con igual eficacia o mayor en la intimidad de nuestra propia casa. La oración practicada con tales motivaciones carnales, lejos de ser un acto de piedad, en el sentido más profundo de la palabra, una demostración de impiedad. Un buen ejemplo de ello es precisamente el caso del fariseo y la parábola. Para hacer sus oraciones se dirigió a un lugar público, al templo. Por eso dice en Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Se puso en pie, verso 11, el fariseo puesto en pie oraba y se descuidó mucho de no pasar desapercibido para la gente. En contraste con él, el publicano oró a cierta distancia, no delante de los asistentes. Qué importante cuando nosotros vamos a entender esto, qué importante cuando nosotros vamos a hacer las cosas no para ser vistos por los hombres, sino que, como dice la palabra del Señor, que nosotros oremos en secreto y en público Él lo recompensará. En cualquier caso, Cristo está diciendo que cuando oramos debemos desterrar de nuestras motivaciones todo ese deseo de ser visto por los hombres para ser admirados y tenidos por gigantes en la espiritualidad, como el caso de la caridad. Hay 2 maneras de orar. Una es amontonar palabras con el fin de impresionar a los hombres. Otra es dirigirnos con toda sencillez a nuestro Padre Celestial, en cuyo caso intentaremos prescindir de espectadores o oyentes humanos. Todo eso es bastante obvio, por lo cual nos resulta fácil condenar la ostentación, las devociones, pero no es fácil vivir en consecuencias. ¿Quién de nosotros, si nos pide que oremos en público, nos tienen un ojo puesto en Dios y el otro en la congregación? Quien además de hablar con el Señor nos quiere quedar bien con los hermanos. No es fácil practicar la piedad con motivaciones puras y corazones limpios. Por esto necesitamos escuchar bien la advertencia de Jesús. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Puesto que en el fondo la oración de los hipócritas se dirigía a los hombres, es de los hombres de quienes deben esperar su galardón. En cuanto a Dios, no le han dirigido a él. Sus palabras ni le dan afecto en su corazón, ni le tienen como el centro supremo de realidades de su vida, por lo cual no deben creer que sus oraciones le vayan a impresionar. Qué difícil cuando nosotros vamos a empezar a ver esto, y ojalá que cada uno que nos están escuchando pues haga una introspección para ver cómo estamos actuando. ¿No será que nosotros estamos o hemos caído en esto? Que muchas veces hacemos algo para poder que la gente nos vea. Y esto en realidad da un motivo, como motivo de orgullo, un motivo que nosotros podemos más, que podemos nosotros sí estamos cumpliendo. Pero ahora preguntémonos, ¿será que Dios le agrada? ¿Será que a Dios le gusta lo que estamos haciendo? No, mejor hagamos las cosas en silencio. Hagamos las cosas, si tú puedes ayudar a personas que te piden,
por ejemplo, un pan y tú puedes darles, pero tú no puedes decirle a la gente, mire, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, porque caemos en la hipocresía. El Señor eso no le gusta, dice Marcos capítulo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ahí oraba. Oiga lo que el Señor hace. Él nunca oró así en público, dándose quizás motivos para que la gente dijera, y aunque lo dijeron, los escribas y muchos hombres que estaban ahí le decían, ¿quién es este hombre que tiene tanta autoridad? ¿No será este el hijo de José? ¿No será este el hijo de María? Y empezaban a discutir, porque detrás de Jesús, Jesús era la presencia misma. Jesús tenía el respaldo del Padre. Jesús era un hombre que lo hacía. Él dice que se iba al monte y oraba. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que si nosotros queremos el respaldo de Dios, si nosotros queremos que Dios nos respalde, que Dios nos dé de su presencia, que Él nos dé esa fuerza, ese denuendo que dice Pablo, hagámoslo en secreto, porque Dios exaltará al humilde, pero rechazará al orgulloso. En esta preciosa noche, yo espero que tú hayas entendido este mensaje y espero que tú sigas escudriñando los textos que yo te di en esta noche y espero que esto sea de bendición para tu vida. Les agradezco por haberme escuchado y nuevamente continuará nuestro pastor Bernabé. Amén, es un privilegio poder continuar con el estudio que el Señor ha puesto en nuestros corazones y es muy importante y relevante el tema que estamos tratando acerca de la oración. Y hay aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta para entender el por qué se les está hablando de esta forma o por qué estos textos están citados de esta manera. Recordemos que hay aspectos que tal vez no podemos entender, ¿verdad? Pero ¿por qué les era tanto énfasis acerca de la oración? Recordemos que el pueblo judío tenía ciertas tradiciones, ¿verdad? Regularmente subían al templo a orar en 2 ocasiones al día. Era algo que tradicionalmente ellos tenían y definitivamente pues fue algo bueno en su momento. Pero como la mayoría de cosas como seres humanos tendemos a cambiar el objetivo principal, tendemos a cambiar el porqué, en este caso de las oraciones. Y vemos en ese contexto o en ese sentido que ya se había cambiado el objetivo de la oración. Recordemos, hoy usted y yo lo entendemos, que la oración es para comunicarnos con nuestro Padre, para hablar en intimidad, para poder expresarnos y de la forma que Él se comunica con nosotros por medio de su palabra. Pero vamos a continuar con lo que menciona el versículo 6. Es algo muy interesante que dice la oración en secreto, ¿verdad? Nosotros vemos aquí el contraste que nos destaca en estos versículos y hace un llamado principalmente a los discípulos que somos seguidores que debemos de practicar una oración auténtica y privada. Jesús lo menciona en una parte bíblica, en una parte de la historia bíblica que conocemos, cuando Jesús le habla a la samaritana en Juan capítulo 4, verso 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, a fin de evitar cualquier tentación a practicar estas devociones de cara al público. Mejor sería que los discípulos buscaran intimidad en su propia habitación. Y así lo dice este verso. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora bien, hay que buscar un lugar privado, ¿verdad? Yo no sé cómo hacemos nosotros nuestras oraciones hoy en casa y recuerdo esta frase de un pastor
que la ha utilizado y que muchos hemos seguido esta práctica en nuestro cuarto de guerra, ¿verdad? Si nosotros tenemos un área en nuestra casa, un área incluso en nuestro trabajo, si nos es permitido, donde nosotros podamos entrar y clamarle al Señor, donde no haya interrupción. Hoy tenemos tantas distracciones, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros nos centremos en ese tiempo de oración. Si yo voy a prepararme para estar delante de la presencia del Señor, que es muy interesante y que es muy importante para la vida del creyente, debo desentenderme en ese momento del celular, de atender ciertas cosas, de distracciones. Puede que eso sea uno de los aspectos importantes y por eso lo recalca en estos versos. Muchas cosas de aquel entonces tenían, muchas casas en aquel entonces tenían una sola habitación, ¿verdad? Era muy complicado para muchos poder cumplir esto, pero siempre había una forma de buscar un lugar apartado o un horario específico donde no hayan interrupciones. Definitivamente, si alguien no puede conseguir esta intimidad dentro de casa, tendrá que buscarla fuera, ¿verdad? Como muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? De pedir permiso para poder estar un tiempo en oración. Vemos que Jesús lo hizo. Jesús mismo se iba al monte o a un lugar apartado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 35. También lo encontramos en el capítulo 6. También lo encontramos en Génesis capítulo 24, donde nos menciona que Isaac salía al campo. Y también vemos esta referencia nuevamente en Hechos a través de los discípulos, que Pedro subió a la azotea. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10. Hay bastantes referencias de cómo podríamos nosotros entender lo importante. Si los discípulos lo hicieron, si ellos lo lograron poner en práctica, ¿por qué nosotros no? Y habla algo muy interesante que dice, luego de cerrar la puerta. Para un ejemplo bíblico de cerrar la puerta para orar o para adorar, encontramos a Eliseo, cuando oró por el hijo de la Sunamita, está en Segunda de Reyes. Nosotros podríamos mencionar también otro ejemplo, Pedro, quien antes de orar por Dorcas hizo salir del aposento a toda la gente. Seguramente la idea de la oración íntima y de intercesión sincera está también detrás de las instrucciones que nosotros podemos ver en Isaías capítulo 26, que dice, buen pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Nosotros hoy podemos entender y lo podemos ver, ¿verdad? Cuando hay o cuando experimentamos esta situación. ¿Por qué cerramos la puerta? Porque no queremos tener ninguna distracción, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de tener en nuestras reuniones o ciertas situaciones, es en muchas ocasiones necesario cerrar la puerta porque los temas que estaremos tratando, lo que se tratará, son delicados o es muy personal. De la misma forma, hoy nosotros lo podemos entender. ¿Por qué es necesario que yo esté en un lugar especial, en un lugar específico y que cierre la puerta para evitar cualquier distracción? Es porque es un momento íntimo, personal, que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Padre. Yo no sé usted, pero hay muchas situaciones que no nos atrevemos a orar en público. Hay muchas peticiones o hay muchas formas de expresar nuestra oración y adoración al Señor que no la podemos hacer o no todos tenemos esa libertad para poderla hacer. Es por eso que resalta este aspecto, con la finalidad de evitar interrupciones y de hacer que el lugar secreto sea más secreto todavía. Ni siquiera el cónyuge o los padres o los hijos o los siervos tienen por qué ser testigos de nuestra oración si queremos evitar toda tendencia de orar para ser vistos. Recordando que ese ha sido el aspecto que ha llevado a hacer esta aclaración en estos versos, que les es extendida esta orden, ¿verdad? No es una opción o no es una sugerencia o recomendación, es una orden que estamos recibiendo en estos versos. Y aquí nosotros podemos ver que esta instrucción no es un legalismo, no debemos tomarlo de esa forma, sino más bien deberíamos de tomarla como una instrucción, si usted lo quiere ver como una recomendación, viendo los beneficios que esto puede traer para nosotros. Se trata de una clase de medida que hay que tomar para garantizar la intimidad y la autenticidad, que era algo que ya se había perdido en aquel entonces y que por eso era necesario.
Era algo que ya se estaba desviando de su objetivo principal, recordando que si en aquel entonces el pueblo judío lo hacía porque había una instrucción, y que una instrucción muy buena, de orar 2 o 3 veces subiendo al templo o en lugares públicos para proclamar en ese entonces la creencia, pero ahora nos habla acerca de que se perdió ese énfasis. Y aquí nosotros podemos ver que la intención de Cristo es la de asegurar la pureza y la legitimidad de la oración. Es decir, no perdiéndonos ese enfoque. ¿Cuál es lo principal de mi comunicación con el Señor? ¿Cuál es lo principal de ese tiempo que yo tengo de intimidad en oración? La enseñanza de Jesús es la disposición del corazón, es decir, la disposición interior la que cuenta. Es el corazón verdadero y humilde y dedicado a Dios el que recibe la aprobación. ¿Qué aprobación? Aprobación divina. El pensamiento que nosotros podamos sobreentender real no es lo secreto, sino es la sinceridad, ¿verdad? No está tanto en hacer este énfasis de que nadie lo sepa, sino la sinceridad con la que nosotros nos podemos demostrar en ese momento. La sinceridad que nosotros tengamos, es decir, esta razón de mencionar un lugar secreto, es que el adorador sincero y sencillo se pueda demostrar, el que no está interesado en exhibirse públicamente, con el fin de enaltecer su prestigio, es decir, de enaltecernos a nosotros mismos. Vamos a poder encontrar un rincón oculto como un lugar más apropiado para nuestras devociones. Pero hace mucho esta aclaración en cuanto a que no perdamos el sentido principal de esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza rompe con la idea de que Dios está especialmente presente en determinados santuarios o lugares, o es decir, lugares sagrados, y de que para presentarnos o presentar nuestras oraciones debemos acudir a esos lugares. Es algo que también había surgido en aquel entonces. Si yo no oro delante de la presencia del Señor, decir en su casa, en el templo, en aquel entonces en las sinagogas, la oración no va a ser escuchada, no voy a poder comunicarme con Dios. Hoy nosotros lo podemos entender y lo podemos ver, que nuestro Padre, así como está en lo secreto, en donde nosotros nos atrevamos a buscarle, también va a estar en los templos. O sea, es decir, no hay ningún lugar que para Él sea oculto, y que esté fuera del alcance de la presencia del Señor. Y el Salmo 139 nos hace recordar esto que acabamos de mencionar. El verso 7 nos dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El versículo 8, el salmista dice: si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. El versículo 9, si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún ahí me seguirá tu mano y me asistirá tu diestra. Y como título en este capítulo encontramos la omnipresencia y la omnisciencia del Señor. Como creyentes podemos caer en este aspecto de creer de que Cristo, de que la presencia del Señor y de que Dios solo nos puede escuchar en un solo lugar. De hecho, Él está en todas partes. Por eso mismo el apóstol Pablo exhorta en muchas de sus cartas, en muchas formas repetitivas, de que debe ser en todo lugar. Los hombres oren levantando manos santas. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 2. Por lo tanto, lo único que puede impedir que estemos en su presencia no son factores geográficos, no es ningún lugar que nosotros podamos encontrar, sino son factores espirituales. Son las distracciones, son los pecados no confesados o las falsas motivaciones. Mucho ojo con esto, porque a veces creemos que el Señor no nos escucha, pero analicemos cómo nosotros estamos haciendo nuestras oraciones, cómo nosotros estamos clamando, si nuestro motivo principal es de que seamos vistos o observados, vamos a estar cayendo en este error, y esta llamada de atención será y es para cada uno de nosotros. Recordemos que Dios no solo está en secreto, Él también ve en lo secreto.
Con esta afirmación, Cristo señala dos verdades que podemos entender. Dios nos ve aun cuando estamos en lugares ocultos, en lugares alejados ante los ojos de los demás. Dios también ve en lo secreto de nuestros corazones. No hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia del Señor. No vamos a encontrar. Y si sumado a ello no hay un deseo íntimo que podamos esconder de su omnipresencia, es decir, el Señor todo lo sabe, Él todo lo ve, donde nosotros tengamos la disposición de buscarle, allí estará Él. Quizás nos sorprenda de que Cristo hable de recompensas en el contexto que acabamos de ver de la oración. De hecho, ya que tratamos la oración, el ayuno, la limosna o cualquier otra manifestación de piedad, hablar de recompensa es algo sorprendente. ¿Acaso hacemos oraciones con el fin de recibir galardones de parte de Dios? Definitivamente no lo es así, ¿verdad? Las oraciones no aspiran a un pago, no aspiran a una recompensa, sino que son y deben ser para cada uno de nosotros expresiones naturales de amor y una expresión genuina y definitivamente de mucha devoción. La recompensa en cuestión no es tanto un premio ganado o un premio merecido como la consecuencia inevitable de nuestra piedad. En el caso de la oración no hablamos con Dios en vano. Toda la comunicación que nosotros tenemos tiene una finalidad, aunque solo sea comunión con la otra persona, así es la oración. Para empezar a traer a nosotros esa recompensa de una mayor comunión con Dios, es adentrarnos en esa intimidad con Él, un crecimiento en la comprensión de sus caminos y definitivamente para conocer a la persona de Cristo. Definitivamente después de todo ello será proporcionado alivio de poder compartir nuestras preocupaciones, nuestras alegrías con aquel que mejor nos comprende. ¿Y por qué decimos esto con total seguridad? En estudios anteriores ya hemos visto cómo y cuál ha sido el objetivo de Dios de relacionarse con el hombre, de que le podamos conocer. No hay nada de lo que nosotros, al expresarle a Cristo, Él no conozca o no lo entienda. Él fue hombre, lo vivió en carne propia, Él sufrió, Él también se cansaba, tuvo tentaciones. No hay ningún aspecto que nosotros no podamos expresarle en oración a nuestro Padre y que Cristo lo pueda entender. Definitivamente vamos a tener esa confianza de poder expresar nuestras peticiones y estar en la voluntad de nuestro Señor. Y como lo menciona en manera de paráfrasis en Efesios 3, capítulo 3, versos 20 y 21, el hombre que así tendrá paz en el corazón y mente, sabrá que el Padre, en su amor infinito, dará al que suplica lo que sea mejor para él y para todos los interesados. También sabrá que este mismo Padre es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o podemos imaginar. Nuevamente aquí podemos plantear en este texto una serie de cuestiones que son muy importantes para nuestras vidas de fe y para nuestra relación con Dios. En primer lugar, debemos de considerar nuestras vidas de oración. ¿Qué tanto nosotros invertimos tiempo en este estilo de vida que nosotros tenemos que tener constantemente? Otra vez nos vemos en esta condición de criticar a aquellos que practican la oración para ser vistos por los demás, si nosotros mismos ni siquiera oramos. Es decir, los hipócritas, por lo menos de manera ostentosa o de manera errónea, hacían oraciones a diario. Aunque sea erróneamente, hacían oraciones, ¿verdad? Y nosotros que entendemos y comprendemos qué tiempo invertimos en esas oraciones. Y ahora en manera de pregunta o forma interrogativa, ¿dedicamos nosotros tanto tiempo a la oración como ellos? ¿Buscamos estar a solas con nuestro Padre y expresarle los deseos de nuestro corazón? Necesitamos una mayor disciplina en nuestra práctica de la oración. Y una de las últimas preguntas, ¿debemos apartar tiempos específicos para poder realizarlo a lo largo del día? Y hemos cultivado la práctica de orar sin cesar, de estar conscientemente en la presencia de nuestro Padre en todas las circunstancias o en todos los momentos, en todos los lugares de nuestra vida diaria. En resumidas cuentas,
¿qué tal va nuestra vida de oración? Y yo le hago esta pregunta. Si usted está excelente, hermano, déjeme felicitarlo, siga, persista y continúe haciendo como lo ha venido haciendo. Pero la pregunta surge, ¿cuándo fue la última ocasión que usted dobló rodillas en lo privado, se dejó ministrar por la presencia del Señor, donde usted pudo derramar sus lágrimas con total confianza? Si fue ayer, pues qué bendición. Si fue hace 1, 2, 3 semanas, o hace meses, o hace tiempo que usted no lo hace, es muy importante que recapacitemos. Es muy importante que dediquemos ese tiempo. Si nosotros no crecemos en ello, no vamos a poder experimentar la presencia del Señor definitivamente. Y como segundo aspecto, debemos hacer un chequeo, que no sea que nuestras oraciones vengan determinadas más por el deseo de impresionar a nuestros hermanos que por el estar en comunión con Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿Estar en comunión con Dios o que se den cuenta cómo es que yo oro? ¿Cuál es mi objetivo principal? Presentarme delante de Dios y poder interceder y expresarle lo mejor de mis emociones, o que se den cuenta que yo soy bueno para orar. Definitivamente nuestro objetivo principal es estar en comunión con Dios. La práctica de la oración audible es un ejercicio definitivamente como un ministerio público, que puede ser gratificante, por cuanto nos ofrece la posibilidad de parecer espirituales. Sigue siendo cierto que podemos orar en público con un afán de protagonismo, o por un deseo de ser reconocidos, o por querer complacer a un auditorio, por sentirnos obligados a ello, debido a las presiones que podamos estar experimentando, o por estas vivencias, de acuerdo a un régimen o de acuerdo a una tradición de cada una de las iglesias. Podríamos enfocarnos en que ser vistos por los hombres puede ser algo bueno para cada uno de nosotros, y yo creo que todos estamos en ese riesgo en cierto momento de que queremos ser vistos, que queremos ser notados, que queremos que se vea cómo oramos, y en muchas ocasiones hasta se puede cambiar el tono de voz utilizando palabras muy técnicas, ¿verdad? O hacer una oración dirigida más allá de la congregación que al Señor le interese. Nuestro interés parece ser el de predicar o el de corregir a los demás, no el de interceder ante Dios. ¿Estamos seguros de que nuestras motivaciones son limpias para poder hacer estas oraciones? Hagamos un chequeo. Nos interesa a nosotros, nos interesa considerar los lugares en los que oramos, en donde buscamos la presencia del Señor con otras personas. Si participamos mucho en cultos de oración, sabemos que íntimamente, que casi nunca oramos a solas, o si nuestro fervor se desvanece nada más al encontrarnos a solas. Tenemos muchas claves para poder identificar y analizar nuestras oraciones. O hemos caído en el error, o tenemos una clara evidencia de que hemos faltado a lo que Cristo quiere para nosotros. En tal caso tendremos que aprender a buscar un lugar a solas y cerrar la puerta a fin de orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Con esto no queremos destacar que sea malo o que no hagamos las oraciones en público, pero si yo oro en público con la misma energía que oro en lo secreto, si yo me entrego de la misma forma en oración en lo público y en lo secreto, definitivamente nuestras oraciones son genuinas. Pero si cambia nuestra oración, o no tengo esa facilidad de poder presentarme delante del Señor de la misma forma, creo que debemos analizar cuál y cómo han sido nuestras oraciones. Y este pequeño estudio y este pequeño análisis de los versículos que acabamos de leer es una llamada de atención para poder caminar delante de la presencia del Señor, y en un aspecto muy relevante y muy importante para la vida de todo creyente, que es la oración constante. Una de las herramientas que tenemos para poder expresarnos y poder acceder a la presencia del Espíritu Santo, de poder acercarnos a nuestro Padre, buscando principalmente crecer en nuestra fe, buscar principalmente crecer en nuestro conocimiento y búsqueda constante.
Claro que debemos orar en público, lo tenemos que hacer, pero principalmente debemos haberlo hecho en lo secreto. Si yo principalmente me enfoco en ello, voy a poder hacerlo con total libertad, voy a poder hacerlo con total confianza para tomar esta recomendación, que es algo constante. Así que le invito que pueda finalizar con nosotros con esta oración, que podamos entregarnos a Cristo en estas áreas o en esta área específica de poder tener un corazón sincero al expresar nuestro clamor y nuestra oración. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder entender, y te pedimos que así como estos versos, esta parte de la Escritura ha sido de bendición para nosotros, ha sido de bendición para muchas vidas, que así constantemente pueda ser de bendición para los hogares de nuestros amigos, de nuestra familia y de nuestros hermanos que hoy nos escuchan, que podamos recapacitar y que podamos entender que tu palabra nos guía constantemente a cómo tú quieres que seamos, a cómo tú quieres que expresemos nuestra búsqueda y nuestro clamor hacia ti. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que nos escuchan. Te pedimos que sigas llevando esa provisión, que sigas llevando ese sustento diario y principalmente el sustento espiritual. Que no les falte y pon el deseo en cada uno de nosotros de buscarte más, de escudriñar más tu Escritura, de presentarnos constantemente delante de tu presencia para ser guiados hacia ese momento glorioso. En el nombre de tu Hijo amado decimos gracias, Señor. Amén y amén. Feliz noche, el Señor les bendiga. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Bendiciones.